¿Qué tal, chavos? Eh, Vamos a ver otro ejercicio relacionado con trabajo y energía. Entonces, en esta ocasión, el problema trata de lo siguiente. Dice que un deslizador pequeño con masa de 0.0900 kilogramos se coloca contra un resorte comprimido en la base de un riel de aire que tiene una pendiente de 40 grados sobre la horizontal. El resorte tiene una constante de fuerza de 640 newtons sobre metros y masa despreciable. Al soltarse el resorte, el deslizador viaja una distancia máxima de 1.80 metros sobre el riel antes de deslizarse hacia abajo. Antes de alcanzar esta distancia máxima, el deslizador pierde contacto con el resorte. Y la primera pregunta es ¿qué distancia se comprimió originalmente el resorte? En el inciso B preguntan cuando el deslizador haya recorrido 0.80 metros por el riel de aire desde su posición inicial contra el resorte comprimido, ¿estará todavía en contacto con el resorte? ¿Qué energía cinética tiene el deslizador en ese punto? Y entonces, más o menos, este sería un esquemita de nuestro problema. Tenemos un plano inclinado donde hay 40 grados respecto a la horizontal. Entonces aquí tenemos nuestro resorte y este sería nuestro deslizador, ¿no? El problema nos dice que la constante de fuerza son 640 newtons sobre metros, la masa es de 0.0900 kilogramos, el ángulo vale 40 grados y el desplazamiento sobre el plano inclinado es de 1.80 metros. Y entonces, para resolver este problema, como dije en el inicio, vamos a aplicar el tema de trabajo-energía, el cual nos dice que el trabajo total es igual al cambio en energía cinética. Eh, Al igual que con los otros ejemplos que hemos resuelto, pues tenemos que ver cuáles son las fuerzas que van a realizar el trabajo. En este caso, las fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas del resorte y la fuerza de gravedad. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en la posición inicial el, el deslizador está en reposo, ¿sí? Y para el primer inciso, el inciso A, nos dice que cuando viaja a una distancia de los 1.8 metros sobre el riel antes de deslizarse hacia abajo. Eso quiere decir que va a recorrer 1.8 metros hacia arriba de la pendiente y en 1.8 se detiene y luego regresa. Entonces quiere decir que en su desplazamiento máximo hay un instante donde el deslizador va a tener una velocidad igual a cero. Eso quiere decir que la velocidad inicial, ¿no?, es cero y la velocidad final también es cero. ¿Okay? Eso quiere decir a su vez que este término del cambio en la energía cinética pues va a ser cero, ¿no? Entonces, al, al, al plantear el teorema de trabajo-energía, pues nosotros sabemos ya que el trabajo total va a estar dado por el trabajo que hace la fuerza del resorte y el trabajo que hace la fuerza gravitacional. Y esto tiene que ser en principio igual al cambio en la energía cinética, pero por las razones que dijimos ahorita, pues este término va a ser cero, ¿no? Entonces aquí estos dos términos constituyen el trabajo total y el del lado derecho, es el cambio en la energía cinética. Entonces recordemos que el trabajo realizado por un resorte es igual a un medio de kx1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado. En este caso, eh, x2 la vamos a tomar como la posición cuando el resorte ya está en su longitud natural, cuando ya se estiró por completo, y entonces sabemos que en eh, esa posición vale cero. ¿Okay? Entonces este término se nos va a hacer cero.
Y por otro lado también recordemos que el trabajo que hace la fuerza gravitacional pues es igual a la fuerza debido al peso, producto punto con el desplazamiento. Entonces, de esta ecuación eh, podemos despejar o podemos pasar del lado derecho este término asociado al trabajo eh, que realiza la fuerza gravitacional, y nos queda que el trabajo del resorte es igual a menos el trabajo de la fuerza gravitacional. Entonces, poniendo ya explícitamente los términos de cada uno de los trabajos, nos queda que un medio de kx1 al cuadrado tiene que ser igual a menos el producto punto de la fuerza gravitacional con el desplazamiento. Entonces aquí tenemos que saber o calcular cuánto va a valer esta fuerza gravitacional. Entonces de acá de nuestro diagrama, pues podemos hacer un diagrama, vaya la redundancia, un diagrama de cuerpo libre, así como el que está aquí, ¿no? Para saber cuál es la fuerza que va a realizar el trabajo, ¿no? Acuérdense que aquí en un diagrama de cuerpo libre, en el centro ponemos a nuestro objeto de estudio, que en este caso sería este deslizador, ¿no? Y, y bueno, si ponemos el peso, el vector del peso, sabemos que tiene que ser un vector que apunta siempre hacia abajo, y que este ángulo θ tiene que ser el ángulo que hay del vector del peso al eje vertical. Entonces, de aquí nos podemos dar cuenta que la componente de, de la fuerza que va a realizar el trabajo es la componente que esté en dirección X, esta que va acá, ¿no? Porque recuerden que todo este eje, el horizontal, o este caso el que está al ladeado, ¿no? Es por donde se va a deslizar nuestro, o se va a mover nuestro deslizador, ¿ok? Entonces la fuerza que hace trabajo pues es la que vaya en esta dirección, que en este caso es la componente X. Pero también nos tenemos que dar cuenta que la fuerza está del lado negativo del eje. Entonces, al realizar el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, nos vamos a dar cuenta que la fuerza va en la dirección hacia abajo o hacia la izquierda, y el desplazamiento va hacia la derecha, con lo cual de aquí nos va a salir un signo menos por la definición del trabajo. Acuérdense que F.S es igual a la magnitud de F por la magnitud de S por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y entonces, si son vectores opuestos, el ángulo que hay entre ellos es de 180 y el coseno nos va a dar menos 1. Y entonces, resolviendo esta ecuación para x1, ¿no? Despejamos x1 de aquí y nos queda que x1 es igual a más o menos la raíz de 2 entre k, que va a multiplicar a menos por menos la componente en x del peso. Aquí es un seno de θ por el desplazamiento, ¿okay? Este menos que está aquí es este de aquí, y este menos que está aquí adentro del paréntesis redondo es el menos que sale al realizar el producto punto entre estos dos vectores de la fuerza y del desplazamiento, ¿ok? Entonces, si ustedes sustituyen los valores, se van a dar cuenta pues que, que lo que se comprime el resorte es igual a 0.0564 metros, ¿okay? Eso es lo que le tienen que dar. Y bueno, con esta parte concluimos el inciso A, y en el inciso B nos preguntaban que si todavía va a estar en contacto con el resorte una vez que haya recorrido 0.80 metros, y qué energía cinética tiene el deslizador en ese punto. Entonces, como lo que se comprime es 0.0564 metros, es muy poquito, uno puede decir que cuando haya recorrido 0.8 metros, el, el deslizador ya no va a estar pegado al resorte, ¿okay? Y entonces uno puede aplicar el teorema de nuevo de trabajo-energía para encontrar la energía cinética que va a tener el deslizador en ese punto
de 0.80 metros. Y entonces, aquí la diferencia es que eh, la energía cinética o el cambio en la energía cinética ya no es cero, sino que va a ser diferente de cero. Y entonces tenemos que el trabajo realizado por el resorte más el trabajo realizado por el peso tiene que ser igual al cambio en la energía cinética. Entonces este término de energía cinética inicial sigue siendo cero. Y de este término del K2 es donde vamos a obtener la velocidad o bueno, es el término, mejor dicho, que andamos buscando. Y entonces, uh, aquí lo que hay que tener eh, en cuenta es que esta x2, ¿okay?, se nos hace cero de nuevo porque es la posición cuando el resorte ya está eh, estirado por completo en su longitud natural, entonces se vuelve a ser cero. Y resulta que si uno calcula la velocidad, que aquí de hecho este, se me fue eh, se me fue la onda y en realidad si ustedes hacen la operación aquí, ¿no?, les debe dar eh, el mismo resultado que está aquí abajo, ¿no? Pero bueno, aquí me confundí, calculé la velocidad y resulta en esta expresión que está aquí, ¿no? Otra vez de acá, este término K2 es un medio de md2 cuadrado. Eh, este término va a ser igual a un medio de kx1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado, pero este es cero. Y le tengo que sumar el trabajo que hace la gravedad, que en este caso sería la componente en x del peso por el seno de teta por el desplazamiento. Aquí este desplazamiento pues, tiene que ser el de 0.80 metros, ¿ok? Lo que tienen que tener cuidado nada más. Y entonces, cuando obtengan la velocidad, si se siguen hasta esta operación de acá, pues ya nada más multiplican por un medio de la masa y les va a tener que dar este valor que está aquí, ¿no? O sea, el término, la energía cinética va a valer 0.564 joules, ¿no? Y les comentaba pues que este mismo eh, valor les tiene que salir si ustedes realizan esta operación de aquí directamente. Y con eso terminaríamos este problema. Espero que no los haya hecho bolas demasiado con esta última parte. Pero de cualquier forma, si tienen dudas, háganmela saber.